Bien, y ya estamos con la doctora Georgina Alberro. Ella es coordinadora de tabaquismo y nutrición de la Liga de la Lucha contra el Cáncer. El tema es muy, pero muy importante y la doctora lo domina muy bien. Es cómo podemos hacer para dejar de fumar, ¿no es cierto? ¿Hay algún tipo de alimentación especial, algún tipo de gimnasia? ¿Qué se puede hacer? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte. Igualmente, nuevamente acá en el programa. Bueno, la verdad es que, como estabas diciendo anteriormente, es un tema que sigue en vigencia, ya que hay mucha población en la Argentina que fuma y en el mundo. Y realmente siempre que podemos tener herramientas útiles para dejar de fumar, tenemos que tomarlas. Sí. Y no solamente con los medicamentos que tenemos, que son muy buenos, los tratamientos grupales también, sino que hay alimentos que se ha estudiado y que uno lo ve en la práctica clínica también, que realzan el sabor al cigarrillo y otros que le dan mal sabor al cigarrillo. Entonces, estos alimentos, a los que yo llamo aliados, los que, digamos, dan mal sabor al cigarrillo, son precisamente alimentos que habitualmente no consume el fumador y que nos pueden ayudar a la hora de dejar de fumar. Bien, ¿y cuáles son los medicamentos? Bueno, paso los alimentos. Estos alimentos son las verduras, las frutas, los lácteos, las bebidas sin cafeína, es decir, no las bebidas cola, y los jugos de frutas naturales. O sea, todos alimentos que habitualmente, como decía antes, el fumador no consume. Porque sabemos todos que altera los sabores. El humo del tabaco altera el sabor. Entonces ya no sienten los mismos sabores al consumir determinados alimentos. Por lo tanto, eligen alimentos más salados, eligen alimentos más dulces, más picantes y más grasosos. Entonces la alimentación del fumador habitualmente es mala y nos podemos ayudar en estos alimentos, además de en otros tratamientos, para dejar de fumar. Vos escribiste un libro, ¿no es cierto? La fórmula perfecta para dejar de fumar sin engordar. Así es, o sea, ese es otro gran tema. El valor agregado. Ese es otro gran tema. Hasta hace muy poco, y todavía tal vez se sigue hablando de este consejo a los pacientes, que es: deja de fumar y después ocupate del peso. Y realmente yo no estoy de acuerdo con esto, por eso después de tantos años de trabajar en la clínica, en nutrición y en tabaquismo, lo que hice fue diseñar un plan alimentario específico para dejar de fumar sin aumentar de peso, y donde realmente la gente se sienta muy satisfecha. ¿Por qué? Porque el que se plantea dejar de fumar no solo se plantea esto, sino que se plantea vivir mejor. Y entonces es un buen momento para ocuparse de la alimentación. Y además, no solo para no aumentar de peso, sino para ayudarnos a no fumar y para recuperar los nutrientes que habitualmente el fumador carece. Generalmente el fumador dice, bueno, si yo dejo el cigarrillo, voy a empezar a comer, entonces no lo dejo. Exacto, y además las mujeres, el fumador en general, hombres y mujeres, pero está estudiado que las mujeres, por ejemplo, que tienen peso normal, son las que están más preocupadas por el aumento de peso. Y sabemos que si uno no hace un tratamiento adecuado, el tratamiento para dejar de fumar, que hay muy buenos con medicación, etcétera, tratamiento nutricional, el aumento de peso puede ser entre 2 y 7 kilos. Así que realmente es algo a tener en cuenta, porque ¿por qué vamos a sumar un problema más si lo podemos evitar? No haciendo dieta, sino haciendo un plan alimentario específico sin pasar hambre, que es lo más importante. Es importante. Y Alberro, por ejemplo, hablaste de la alimentación, ¿no es cierto? ¿Y por qué hay que dejar de fumar? Ay, no sé por dónde empezar. Realmente el tabaquismo se asocia con más de 25 enfermedades mortales, nos enferma a los que no fumamos, al que fuma. El fumador es fumador activo y pasivo al mismo tiempo. La cantidad de cáncer en diferentes órganos que produce realmente es preocupante, es alarmante. Antes se asociaba solo con cáncer de pulmón, hoy sabemos la cantidad de órganos que afecta: el cuello de útero de la mujer, por supuesto cáncer de pulmón, cáncer de la cavidad oral, puede producir hasta leucemia. Es decir, son innumerables hoy en día ya las enfermedades asociadas al tabaquismo. Y realmente es una enfermedad que está instalada socialmente, culturalmente, y que no se la ve como enfermedad, o que es un hábito tan dañino como lo que es. ¿Por qué? Porque se vende en el kiosco, ¿no? Como uno dice, bueno, se compra cáncer en el kiosco. Totalmente, es así. Totalmente. Entonces, esto es lo que tenemos que tomar conciencia. Como vos preguntabas, ¿y por qué? Parece obvio, pero realmente la gente todavía sigue fumando. Recordemos, el 27% de la población adulta en la Argentina fuma.
cada vez empieza a fumar a edades más tempranas. El promedio de edad en la Argentina es de 12 a 13 años, pero un 20% empieza a fumar antes de los 12 años. Y las mujeres adolescentes fuman más que los varones a esa edad. Entonces es totalmente preocupante porque afecta a todo el organismo, ya no es una sola asociación con una enfermedad, sino que afecta a todo el organismo. Uno está intoxicado por el tabaco. Y bien decías que de pronto el fumador está afectando a todo un hogar, si tiene mujer e hijos, bebitos, o sea que son todos fumadores pasivos, ¿no? Exacto, la asociación con la muerte súbita del lactante, que es una de las principales causas, sí. Y lo que vos estás diciendo es muy importante, porque primero porque los chicos no tienen posibilidad de elegir, no pueden decir, bueno, acá no se fuma, ¿no? Y es importantísimo, yo se lo recalco siempre cuando vienen la primera consulta a los fumadores, decirle, por favor, no fume más en su casa. Y no fume más en el auto. Las partículas tóxicas del humo del tabaco permanecen 15 días. En las telas, en todas las superficies del hogar. Y además muchos dicen, abro la ventana. Yo les explico, cuando uno abre la ventana, el aire entra, no sale. No es que es como una aspiradora, claro, ¿no? O sea, el aire entra. Y además se necesitaría la fuerza de un huracán para eliminar las partículas tóxicas. Nadie puede generar una... Porque dicen, no, porque abro la ventana del comedor y de la cocina y entonces se genera corriente. No, esto no sirve. No, es habitual, digamos, esta pregunta. Exacto, totalmente. Y esto es algo que es importante responder y que la gente tome conciencia, por lo menos que no fume, porque uno, el propio tabaquista activo es pasivo también, o sea, no solo que está enfermando a todos los demás, a las mascotas, que mucha gente vive con mascotas y las quiere como familiares, sí, ¿no? Todos nos hemos encariñado, hemos tenido mascotas tal vez, animales, y realmente estamos enfermando también a los animales. Entonces, digo, tomemos conciencia de lo que implica, por lo menos que sepamos que es una enfermedad. Eso es lo importante, tomar conciencia. Tenemos una pregunta para la doctora Alberro. Sí, Marcos de la provincia de Buenos Aires dice, tengo 31 años, llevo aproximadamente 17 años fumando. En mi adolescencia era fumador social, 2 o 3 cigarrillos por día. Actualmente fumo 30 cigarrillos diarios. Definitivamente estoy descontrolado con este vicio que me mata día a día. Intenté dejar de fumar en muchas ocasiones, pero vuelvo a caer, me he apoyado de tratamientos como parches y chicles, pero no le dan resultado. Dice, tengo todas las intenciones de dejar el tabaco, sé que me hace muy mal, pero si ustedes supieran lo terrible que me siento cuando no fumo, es tremendo. ¿Cuál es el primer paso, además de estar decidido, para dejar de fumar? Bueno, lo que él está comentando es algo también que pasa muy a menudo y es la trampa en que uno cae cuando empieza a fumar. Nadie empezó fumando 20 cigarrillos y mucha gente termina fumando 20 o más cigarrillos como esta persona que está fumando 30. Lo que él mencionó, los parches y los chicles, son medicamentos de venta libre. Y probablemente el señor lo que hizo fue irlos a comprar y autoadministrárselo. Eso es lo que no hay que hacer. Digamos, realmente en este malestar que él habla cuando deja de fumar es por el síndrome de abstinencia. Quiere decir que él no trató su síndrome de abstinencia. Necesita ser tratado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, además de tener la decisión, es consultar con un experto en tabaquismo para poder tratar esta patología. Después se van a dar cuenta, porque es lo que nos dicen todos los pacientes, si hubiera sabido que era tan fácil, lo hubiera dejado antes, ¿no? Porque en realidad no es que sea tan fácil, sino que la gente lo imagina como mucho más terrible y con los tratamientos, con la alimentación, con los tratamientos farmacológicos, la verdad que se lo lleva bastante bien. Métodos y buenos hábitos. Exacto. Bien, ahora te invito a escuchar un informe que va a leer Mariano Collarino.